Bienvenidos. Qué bueno estar en la casa del Señor. Bienvenidos a todos aquellos que nos están siguiendo a través de las redes. Reciban un abrazo a la distancia. Para comenzar quiero leer un pasaje bien corto. Y es el versículo 26 de Marcos 14, que dice que cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Así que podemos ver ahí a los discípulos y a Jesús cantando y alabando y glorificando al Señor. Amén. Así que vamos a orar para comenzar en esta tarde nuestro servicio de alabanza y adoración. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Estamos sumamente agradecidos contigo por tu gracia, por tu misericordia, por tu bondad para con cada uno de nosotros, Señor. Y en esta tarde, con regocijo, hemos llegado hasta este lugar para expresar nuestras alabanzas, nuestra adoración, nuestra gratitud a ti, Señor. Tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores, merecedor de toda gloria y de toda honra, Señor. Pedimos en esta tarde que tú, como el invitado especial, recibas esa adoración. Recibas cada cántico, Señor, de nuestros corazones, Señor, hacia ti. En gratitud por lo que tú has hecho, por lo que tú estás haciendo y por lo que harás en nuestras vidas, Señor. A ti sea toda la gloria, el honor por siempre y siempre. Amén. Le voy a invitar a que se ponga de pie. Y no pude llenarme
esa relación contigo, que no caminamos por este mundo vacío, deseando más, Señor, sí que tengo tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Padre. Te adoramos esta tarde, Señor. Aunque no sienta tu mano cuando no te veo, y en el futuro nublado oyes mi voz que clama, pero desde niño has estado cuando le he necesitado. En cada sueño frustrado me has acompañado, siempre has sido fiel. Yo sé que tú nunca me dejarás, tú eres mi luz en la oscuridad, y en la tempestad tú me guiarás. Confío en ti, lejos en el desierto me saciarás, en el valle veo tu fidelidad, gloria y gloria me llevarás. Confío en ti, solo en ti. Desde niño has estado cuando lo he necesitado. En cada sueño frustrado me has acompañado, siempre has sido fiel. Yo sé que tú nunca me dejarás, tú eres mi luz en la oscuridad, y en la tempestad tú me guiarás. Confío en ti, lejos en el desierto me saciarás, en el valle veo tu fidelidad, de gloria y gloria me llevarás. Confío en ti, solo en ti. Confío en ti, solo en ti. Cuando pienso en todo lo que has hecho, mi alma canta aleluya. Tengo esperanza que no has terminado, sigo cantando aleluya. Cuando pienso en todo lo que has hecho, mi alma canta aleluya. Tengo esperanza que no has terminado, sigo cantando aleluya, aleluya, aleluya. Aunque estás en el cielo, estás aquí en mi sufrimiento, en mi gozo y mi llanto, en lo alto y lo bajo, en victoria y derrota, en tristeza y pobreza, en escasez y riquezas, siempre eres fiel. No me dejarás, no me dejarás, nunca me dejarás, no me dejarás, porque siempre eres fiel, siempre eres fiel, siempre has sido fiel, siempre
es grande tu fidelidad, incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Sí, Señor, sí. Gracias, Señor. Gracias que podemos cantar esas palabras de tu fidelidad, de cómo podemos confiar en ti, Señor, sabiendo que tú estás adelante de nosotros, Señor, cada paso que tomamos. Gracias, Señor, que tú estás ahí siempre a nuestro lado. Que podemos confiar, Señor, que tú eres fiel, aunque nosotros no lo seamos, Señor. Tú nunca cambias, tú siempre eres el mismo. Gracias, Padre. Al mirarte a ti, nada me abrumará. Quiero verte, conocer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me faltará. Quiero verte, hacer tu voluntad. Cantemos al mirarte. Al mirarte a ti, nada me abrumará. Quiero verte, conocer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me faltará. Quiero verte, hacer tu voluntad. Mi fuerza eres tú, Señor. Mi escudo eres tú, Señor.
Esa es nuestra oración esta tarde, Señor. ¿Cómo queremos vivir más y más para ti? Que tú te reflejes en nuestra vida, Señor, cada día más y más. Gracias, que podemos estar aquí, que podemos adorarte. Y gracias que tu Espíritu Santo nos acompañe, Señor. Pedimos ahora que te reveles a través de tu Biblia, Señor, de tu palabra, en nuestras vidas. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según Marcos, capítulo 14. Vamos a cubrir hoy del 26 al 31. Pero antes quiero dar 3 anuncios. El primero es que va a salir ahí en la pantalla. Vamos a ver cuál es el primero, ¿verdad? El del nuevo horario. Vamos a tener un nuevo horario de servicio que va a ser los domingos a las 9 de la mañana, comenzando en octubre 8. Y va a ser aquí en la Casa de los Jóvenes, en el Youth House. Así que pueden invitar a otras personas. Octubre 8 a las 9 de la mañana. Y ese día vamos a tener un pequeño brunch, así que hay que venir con hambre de la palabra y con hambre en ayunas, y lo pueden romper ahí en el servicio. El otro anuncio... es potluck. Bueno, yo creía que tú ibas a pagar por todo eso. Bueno, vamos a ver. El otro, perdón. El otro anuncio es que abrimos también otro estudio bíblico que va a ser los jueves a las 7 de la noche. También va a ser allí. Y va a ser vamos a comenzar un discipulado. Así que ese vamos a comenzarlo el jueves 12 de octubre. 12 de octubre. Esa misma semana que comienza el servicio los domingos, pues ese jueves subsiguiente comenzamos con el discipulado a las 7 de la noche. ¿Ok? Y el tercero no está aquí, pero el tercero es que yo le quiero extender una invitación a todos ustedes. Mañana domingo a las 6 de la tarde, aquí en la iglesia, es noche de misiones. Y va a haber comida. A nosotros nos encanta comer, ¿ves? Y vamos a estar presentando, dando un pequeño testimonio de lo que Dios hizo en Cuba y de lo que Dios hizo en Uganda. Pues fueron 2 equipos que salieron de misiones prácticamente en septiembre, así que importante que usted pueda venir. Va a ser a las 6 de la tarde. Vamos a tener la comida aquí y luego vamos a ir al santuario grande principal, donde nos vamos a reunir con la iglesia americana. Okay, así que están todos invitados. Amén. Bueno, leamos en Marcos capítulo 14, versículo 26. Dice la Escritura: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor
y las ovejas serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos los demás decían lo mismo. Padre, Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Señor, y como cantábamos, Señor, tu fidelidad, y decía Angie, Señor, tú vas delante de nosotros. Y tú sabes todas las cosas, Señor. Y no importa por dónde estemos pasando, cuán difícil pueda ser nuestra prueba, Señor, tú conoces todas las cosas. Señor, y tú estás en control de ellas, Señor. Y gracias, Señor, porque tu palabra nos sostiene. Tú eres la roca inconmovible, dice tu palabra. Roca eterna, Señor, roca de salvación. Señor, y confiamos en ti, en tu poder, en tu amor, en tu cuidado, Señor. Pedimos que en esta tarde, Señor, ministre nuestras vidas, Señor, que, Señor, podamos ser fortalecidos en ti. Saber que, Señor, tú no nos dejas ni nos desamparas, Señor. Y que aunque nosotros fallemos y creamos que nunca vamos a negarte, sepamos que aún así tú nos amas. Porque dice tu palabra, con amor eterno te he amado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La semana pasada estuve compartiendo sobre buscar la voluntad de Dios, desear buscar la voluntad de Dios, como hicieron los discípulos, y de seguir su dirección. Siempre que nosotros oramos en esa dirección, no va a faltar problemas, no van a faltar dificultades, no van a faltar tropiezos que vengan. Y eso es una de las cosas que podemos ver aquí. Esta era la última semana de nuestro Señor Jesucristo. Casualmente, el día de la Pascua, el día donde Él iba a ser entregado para ser crucificado. Y es importante, ¿verdad?, que nosotros podamos tener la escena en nuestras mentes de lo que estaba ocurriendo aquella noche. Jesús estaba con sus discípulos en el aposento alto comiendo la Pascua. Y Jesús, en medio de aquella gran cena, de aquella euforia de sus discípulos estar con Él, Jesús tira una pequeña bomba donde les dice que uno de ellos iba a entregarle para ser crucificado. Y ellos, ante tal anuncio, pues quedaron perplejos, se entristecieron y comenzaron a preguntarle uno por uno: Señor, ¿soy yo? Señor, ¿soy yo? Señor, ¿soy yo? Yo me imagino que preocupados, tal vez para que los otros no le fueran a caer encima allí, ¿verdad? O tal vez preocupados porque pensaban que uno de ellos estaba vendido con los romanos. Y efectivamente, había uno de ellos que estaba vendido con los romanos. Y en uno de los otros evangelios nos dice que en ese intervalo entre Jesús estar comiendo la Pascua y haber instituido la Santa Cena, dice que Jesús tomó una toalla y se ciñó
Esa palabra significa se humilló delante de sus discípulos y le lavó los pies. ¿Sabe? En ese tiempo, ese era el trabajo del siervo más insignificante de la casa. Lavar los pies de las personas que llegaran. Y Jesús le dio una tremenda lección de humildad allí a todos sus discípulos, pero especialmente a Pedro y a Judas. Porque uno lo traicionaría y otro lo negaría más tarde. Luego de haberle lavado los pies, pues se sentó y mientras comían, volvió a decirle que uno de ellos le entregaría, lo traicionaría. Y entonces volvieron y, ¿pero quién es? ¿Quién es? Entonces Jesús dice, el que moja el pan conmigo y a quien yo se lo dé, pues ese será. Y dice la Escritura que Jesús se lo dio a Judas, llamado Iscariote. Y en Juan 13:26 dice que Satanás entró en el corazón de Judas. Y Jesús lo despachó. Y luego pues Jesús celebró la comunión por primera vez con sus 11 discípulos allí y les habló sobre su carne, que era su cuerpo entregado, y su sangre para remisión de pecados, y de la importancia de hacerlo siempre en memoria de Él. Y ahora pues estamos entrando en lo que acontece luego de toda esa reunión en el aposento alto. Dice que cuando hubieron cantado el himno, o sea que antes de despedirse, antes de irse de aquel lugar, dice que cantaron, que alabaron a Dios, que glorificaron a Dios. ¿Sabe algo? No hay nada más hermoso que cantar a Dios. No hay nada más hermoso que declarar alabanzas. Y tal vez algunos pensarían que Jesús no cantaba, pero sí lo hacía. Le elevaba su voz en adoración y en honra a Dios el Padre. ¿Por qué? Porque indefinidamente ese era su deleite, agradar a Dios. Y sabe, cuando uno tiene ese deseo, ese deleite, uno va a irrumpir en una alabanza y en una adoración. ¿Por qué? Porque la alabanza declara lo que Dios ha hecho y la adoración declara quién es Dios. Entonces, cuando nosotros podemos alabar y adorar a Dios, estamos declarando, estamos honrando a Dios, estamos diciéndole, Señor, tú has sido tan bueno con nosotros, por esta razón, por la otra. Y entonces podemos declarar en adoración porque tú eres Dios, porque tú eres Rey, porque tú eres soberano, porque tú eres creador. ¿Ve? Y esto es una buena práctica que todos nosotros debemos hacer, no solamente aquí en la iglesia, sino en nuestras casas, en nuestros hogares, con nuestra familia, en nuestros cuartos privados. Porque una de las cosas que Dios mira es cuando nosotros estamos a solas con Él. ¿Ve? Y si nosotros hacemos de eso una práctica aquí, pues yo creo que vamos a estar un poquito capacitados para entrar en el reino de los cielos. Porque allá vamos a estar adorando bastante. En lo personal, hay canciones específicas que no me sé la letra. Y lo que hago es que busco el videíto en YouTube y lo pongo y la canto a la par con el videíto. Tarde que temprano se quedan grabadas en mi corazón, en mi mente, y entonces las puedo cantar espontáneamente a la medida el Espíritu nos va dando que las cantemos.
Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado que yo me he levantado cantando un cántico, cantando una canción, y rápido voy y busco el videíto para cantar y adorar al Señor con esa canción. ¿Por qué? Porque el Espíritu me está diciendo, es tiempo de alabar, es tiempo de engrandecer a Dios por lo que Él es y por quién es Él. Amén. Y es sumamente increíble y asombroso ver a Jesús cantando la noche antes de su crucifixión, sabiendo que uno de sus propios discípulos lo traicionaría y otro lo negaría. Y el título de esta enseñanza en esta tarde es mi respuesta ante la prueba. Mi respuesta ante la prueba. Y podemos ver, obviamente, la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo lo que iba a pasar, sabiendo lo que iba a acontecer, que iba a ser traicionado y aún más que iba a ser negado por uno de sus discípulos. Y la pregunta que yo le tengo en esta tarde, ¿podrías tú cantar en tales circunstancias? Sabiendo que vas a ser crucificado, sabiendo que vas a ser traicionado, que te van a negar. ¿Puedes adorar tú en medio de la prueba? Cantar en situaciones buenas y favorables siempre es fácil, pero en circunstancias adversas es de valiente, y más que de valiente, de personas determinadas en su corazón a agradar al Padre como lo hizo el Hijo. Un verdadero creyente no debe permanecer callado cuando los demás están alabando. Por el contrario, deben unirse en adoración a aquel que lo llamó de tinieblas a luz. Y Satanás es experto en tratar o de intentar callar la gente, que la gente no adore. Y busca la manera, tal vez por un enojo, tal vez por una inseguridad. De camino se nos atravesó alguien en el carro y ahí le levantamos las manos. Digo, eso no pasa aquí, ¿verdad? En la iglesia. O a lo mejor se nos atraviesa alguien y encima de eso nos hacen señas con unos dedos increíblemente. Entonces, pues, hay algo en nuestro sistema sanguíneo que empieza a elevarse hasta que entonces, sí, o hay veces que los problemas en el hogar, con un hijo, con una hija, con un esposo, una esposa, con un sobrino, con un nieto, se nos pone difícil y a veces llegamos abrumados, cargados y se nos hace difícil, pero ahí es donde la Biblia habla de traemos sacrificio de alabanza. Y David decía, no daré nada que no me cueste. Ahí es cuando nosotros tenemos que obligarnos a nosotros mismos. Tenemos que tomar la valentía y orar y decir, Señor, suelta esta lengua que irrumpa en alabanza y adoración en medio de esta situación. Así que por nada debemos perder ese privilegio y ese honor de cantar a Dios. Eso significa cantar a Dios, nuestro Padre, de la misma manera que lo hizo Jesús. Debido a que esto le agrada a Él. Y cuando le agrada, cuando a una persona le agrada a usted, usted trata de agradar a esa persona. Y qué mejor que tratar de agradar a Dios. Es maravilloso ver que Jesús cantaba. Pero aquí no nos dice que cantaba, ¿verdad? Dice que cantaban un himno. Cantaban el Salmo 118. Tradicionalmente ese era el himno que se cantaba
al final de la fiesta de la Pascua. Significativamente este salmo, cuando nosotros lo leemos, habla precisamente del aspecto profético del Mesías. Y dice el Salmo 118, versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Obra del Señor es esto, admirable a nuestros ojos. Este es el día que el Señor ha hecho. Regocijémonos y alegrémonos en él. Te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor os bendecimos. Seguramente estas palabras ministraron a Jesús mientras las cantaba en esa noche tan oscura, horas antes de su crucifixión. Sin lugar a duda, ese cántico trajo una tremenda afirmación y una tremenda seguridad a Jesús sobre la voluntad del Padre de su vida. De igual manera, cuando nosotros cantamos cánticos de la palabra de Dios, podemos ser afirmados, podemos ser sostenidos, podemos en medio de cualquier situación hacer la voluntad de Él. Y hay un librito que fue el primer librito que yo leí cuando le entregué mi vida al Señor, mi corazón al Señor. Se llama El poder de la alabanza. No sé si ustedes lo han leído, de Merlin Carothers. Yo lo traje aquí por si alguien lo quiere tomar prestado, se lo puede llevar y leerlo. Sé que al igual que fue de bendición a mi vida y es de bendición a mi vida, será de bendición a usted si lo lee. Este libro fue escrito en el 1972 en inglés. En el 76 fue traducido. Pero cuenta en sus primeras páginas sobre algo que hemos oído mucho, especialmente en Calvary Chapel, el Jesus Revolution. Y cómo un alcohólico que no quería saber de Dios leyó una noticia acerca del Jesus Revolution y su hijo había estado orando por años, que el Señor cambiara. El Señor no quería cambiar. De hecho, le decía, no me hables más de Dios ni de Cristo. Estoy cansado de eso. Dice que cuando Dios lo ministró a través de un mensaje de este hermano, dice que su perspectiva cambió. Y en lugar de comenzar a orar, comenzó a alabar. Por eso se llama el poder de la alabanza. ¿Por qué? Porque en la alabanza hay poder. Y me parece que es en Hechos 16:25, hay no es un cántico, hay un evento, y es que encontramos a Pablo y a Silas encarcelados. ¿Qué mejor momento que para gritar de locura? ¿Qué mejor momento para decir, ¿por qué me está pasando esto si yo soy cristiano? Pero dice la Escritura que ellos estaban ahí cantando y alabando a Dios. Dice que los cimientos de aquella cárcel se movieron. Así que aquí lo tienen. En la alabanza y en la adoración del pueblo de Dios hay poder. Increíblemente, de años de estar orando por su padre, una noche se juntó con su esposa y
dijeron, en lugar de estar orando, vamos a alabar a Dios. Vamos a darle gracias a Dios por lo que Él está haciendo. Nosotros no sabemos por qué Dios lo está permitiendo, pero vamos a alabarlo y adorarlo. Y dice que al otro día, el Jesus Revolution abrió las puertas para que su padre alcohólico escuchara la palabra y se convirtiera y dejara el alcoholismo y sirviera al Señor. Amén. Así que muy poderoso. Dice la Escritura que salieron del monte de los olivos. Así que ya a este punto nuestro Señor Jesús sabía que su tiempo había llegado, que sería entregado en manos de sus enemigos. E interesante porque fíjese que siempre Jesús decía, mi tiempo no ha llegado, todavía mi hora no ha llegado, todavía no es el momento. Pero esa noche ya Jesús sabía. Y después lo vamos a ver cuando estudiamos lo que pasa en el huerto de Getsemaní. Cuando Él ora y le dice, Señor, pasa de mí esta copa. Así que Jesús sabía que ya su tiempo había llegado. Versículo 27. Entonces Jesús le dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Todos os escandalizaréis de mí esta noche. Esta palabra escandalizar en griego, escandalizos, significa ofender. Y es interesante porque aparece 30 veces en la Biblia, pero de esas 30, 28 están relacionadas con ofender y 2 de ellas están relacionadas con ser ofendido por. Ser ofendido por. Y esas 2 veces están precisamente en este relato. Cuando Él le dice a sus discípulos que se van a ofender y Pedro le dice que Él no se va a ofender en el versículo 29. Y Jesús lo que estaba diciendo a ellos es que se ofenderían por su causa. Y eso, yo estaba allí, mientras estábamos cantando, el Señor trajo algo a mi mente. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser piedra del ángulo perfecto. Pero fíjese qué interesante, que cada vez que hablamos de piedra, ¿de quién hablamos? De Cristo, ¿verdad? Entonces cuando nosotros vamos al libro de Daniel, habla de una piedra no cortada por mano que venía y que destruía, ¿verdad? Y deshacía todo. Y la Biblia habla de que esa piedra era una piedra de escándalo, una piedra por la cual muchos se escandalizarían. Y no es cierto. No es cierto cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Jesús. ¿Cuántos familiares de nosotros no se escandalizan y nos dicen, ¿cómo ahora tú te has entregado? Ahora van a decir la familia que tú eres un fanático. ¿Qué van a decir? O en el trabajo dicen, que ahora tú eres cristiano. Imagínate, aquí te van a buscar problemas aquí, porque aquí no queremos fanáticos. Pero Jesús dijo que aquel que no se escandalizare, que aquel que se escandalizare por su causa, él también se va a escandalizar por ellos delante del Padre. Entonces, ¿qué pasa? Que Jesús dijo, el que me negare, yo lo voy a negar. Pero el que me confesare, yo lo voy a confesar. Así que esta palabra de ofender, ofendido, Jesús se lo dijo a sus discípulos. ¿Por qué? Pues sabía que se ofenderían. Se ofenderían. Y Jesús no lo dijo para condenarlo, sino para mostrarles que Él en verdad estaba en control de la situación. Y que
para demostrar que las escrituras se cumplieran, debía esto ocurrir. Y es interesante porque esta profecía de Zacarías 13:7 hace referencia a este pasaje que Jesús acaba de mencionar. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Es interesante porque Pedro pensó que él sabía más que la profecía. Pensó que sabía más que Dios. Inclusive discutió acerca de la palabra de Dios. Y déjame decirle algo. Esto debe servirnos de lección a usted y a mí. Nunca discuta con la palabra de Dios. Usted puede estar seguro que cada vez que usted se encuentre discutiendo con la palabra de Dios, usted está equivocado. No hay dos caminos para esto. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra permanece para siempre. Y no solo Pedro entró en discusión acerca de la profecía, sino que entró en discusión con el Señor. Entonces, volvemos a lo mismo. Cuando nosotros nos ponemos a discutir con el Señor, con Dios, sepa usted que está bien equivocado, que está bien hinchado, que está bien altivo. Usted no puede saber más que Dios. Dios es omnisciente, que lo sabe todo. Pasado, presente y futuro. Nuestra actitud ante un señalamiento que nos haga Dios, porque Dios nos va a hacer el señalamiento. El que piense que Dios no le va a hacer señalamiento, no ha leído la Escritura. Porque dice que el padre que ama a su hijo, que lo corrige. Lo corrige. Y dice la Escritura que es para qué, para redarguir, para corregir, para instruir. Así que es importante que nosotros sepamos que Dios, como buen padre, nos va a corregir. Nos va a corregir. Y que nuestra actitud debe ser una actitud de humildad, aceptando la corrección del Señor. De lo contrario, lo que va a ocurrir es que vamos a terminar comiendo polvo. Y eso no es bueno. Así que, por otro lado, la profecía habla de herir al pastor y las ovejas serían dispersas. Personalmente, puedo visualizar esto como que Jesús, al ser Dios, no tenía problema con abrazar la voluntad de Dios, de ir a la cruz, de morir por la humanidad, pero más bien su sufrimiento estuvo centrado en dos grandes verdades. Número uno, que su padre le daría la espalda, porque maldito todo aquel que es colgado de un madero, decía la Escritura. Y él se hizo pecado, no teniendo pecado, se hizo pecado por usted y por mí, para satisfacer las demandas de la ley, de la justicia de Dios, que sin derramamiento de sangre, o sea, sin muerte, no había remisión de pecado. ¿Y sabe lo que es muerte? Es separación. Y Jesús sabía que estando en la cruz, Dios iba a darle la espalda momentáneamente. ¿Por qué? Porque él había tomado el pecado de la humanidad. La segunda verdad, que sus discípulos serían dispersos al encontrarse sin su pastor. Y esto en particular pienso yo, en lo personal, yo no tengo miedo a la muerte, porque sé a dónde voy. Estoy bien seguro de eso, porque Él me lo ha dicho y me lo ha confirmado en su palabra. Y sé que a donde yo voy, Él me va a acompañar. No obstante, está el dolor
de aquellos que vamos a dejar atrás. Entonces, esa parte yo pienso que es la porción que está escrita aquí, que cuando Jesús se fuera, ellos se iban a quedar sin pastor, iban a entrar en un estado de desesperación. Y lo vemos a través de la Escritura, cómo las dos personas que iban en camino a Emaús, cómo los discípulos volvieron a sus antiguos labores a pescar, cómo algunos se aislaron, cómo otros se encerraron. ¿Por qué? Porque no tenían pastor. Y si hay alguien por quien ustedes deben orar, siempre es por su pastor, para que Dios guarde su corazón, porque no estamos exentos de caer. Aquel que crea estar firme, mira que no caiga, dice la Escritura. Así que si hay algo que más ha hecho daño al cristianismo, es cada vez que un siervo de Dios cae y las ovejas se hieren, se lastiman, se dispersan. Entonces nosotros no queremos ser esa piedra de tropiezo, jamás. Así que Jesús le dijo: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Y estaba profetizándole lo que ya Zacarías había dicho. Versículo 28. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿Sabe algo? Yo creo que ese es el pasaje más reconfortante en todo este relato. Después que yo resucité. O sea, Jesús le dio esta profecía a sus discípulos y le dijo: yo sé que esto va a suceder, pero ¿sabe qué? Yo voy delante de ustedes. Yo voy delante de ustedes. Y Angie estaba cantando y dijo: gracias, Señor, porque tú vas delante de nosotros. Eso es lo más reconfortante que nosotros podemos experimentar. Saber que no solo Dios está con nosotros, sino que ya va delante de nosotros, preparando el camino para nosotros. Y esto muestra que Jesús estaba mirando más allá de la cruz. Él tenía sus ojos puestos, fijos en el gozo puesto delante de él. Hebreos 12:2. Quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Qué hermoso saber que Dios va delante de nosotros, que Dios sabe todas las cosas y que va preparando el camino para que tú y yo no tropecemos. Esto nos da seguridad de que pase lo que pase, Dios tendrá cuidado de nosotros. Él mismo te sustentará en el valle de sombra de muerte. Él mismo te protegerá del horno de fuego ardiendo. Él mismo tapará la boca de los leones en el foso de los leones. Mandará su ángel cerca de nosotros. Podemos confiar en esta promesa que Jesús hizo. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez. Qué bueno saber que Jesús va a venir otra vez. Va a venir y nos va a tomar conmigo para que donde yo estoy, allí esté. ¡Wow! Gloria a Cristo Jesús. Él afirmó que Él mismo iba a resucitar. Y en más de 3 ocasiones se lo dijo a sus discípulos. Que le era necesario al Mesías padecer, morir
pero que al tercer día resucitaría conforme a las Escrituras. Pero ellos no entendieron. Estaban perplejos por la noticia de que a uno de ellos le iba a traicionar, que se iban a escandalizar por su causa. Y a veces no ocurre lo mismo a nosotros. Estamos tan perplejos, tan ensimismados con nuestras ideas, con lo que nosotros queremos alcanzar. No, yo quiero esto, que perdemos de perspectiva lo que Dios quiere hacer, lo que Dios quiere para nosotros. Y entonces cuando entramos en turbación, sacamos nuestros ojos de sus propósitos para colocarlos en los míos. Y eso es bien peligroso. Cuando yo saco los ojos de donde deben estar, en Cristo Jesús, para ponerlo en mis deseos, en mis anhelos, en mi yo. Versículo 29. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Nos preguntamos cómo Pedro pudo decir tal cosa, pero bueno, trágicamente Pedro no estaba consciente de su realidad espiritual y de la lucha espiritual que Jesús estaba mirando. O sea, mientras más Jesús se acercaba a la cruz, más oscura se ponía la noche, más negra se ponía la situación, más lucha espiritual había en medio de todo. Entonces Satanás había tratado de impedir el propósito de Dios en la tentación de Jesús en el desierto, pero no lo logró. Durante esos 3 años y medio no lo logró. Entonces dijo, bueno, vamos a empezar por los discípulos. Precisamente pasa con nosotros. Cuando el enemigo ve que no puede atacarte a ti, porque tú estás rodeado, ¿por quién tú crees que va a ir? Por tus hijos, por tus seres queridos, porque eso te va a doler. Así que Pedro únicamente miraba cómo él se sentía en ese momento. Y yo no culpo a Pedro, ¿ok? O sea, volvemos a la escena que yo le hablé al principio. La escena de los 11 con Jesús, allí, comiendo, disfrutando, el Señor. ¿Sabe? ¿Qué mejor? Y si usted quiere saber cuál era esa euforia, vaya y lea primera de Juan 1. Cuando Juan dice, porque es que lo que vimos, tocamos, lo que escuchamos, o sea, estábamos tocando a Dios. O sea, ¿qué más glorioso que eso? Entonces, es como estar viviendo en la cima y que de momento, ¡boom!, alguien me va a traicionar. Hello, please. Tú sabes, ¿cómo me vas a decir eso? No, tú me vas a negar. ¿Cómo? No, olvídate de eso. Aunque todos se escandalicen, yo no. Y ese es el problema. Yo. El gran yo es el problema. Siempre es una peligrosa posición para estar jactándose uno. No, Señor, todos pueden ser que te nieguen, todos pueden ser que se escandalicen, pero yo sé quién tú eres. Yo no me voy a escandalizar. Es interesante está decir que Pedro estuvo dispuesto a morir por Jesús. Él estuvo dispuesto a morir por Jesús. De hecho, sacó su espada y le cortó la oreja a alguien. Pero no estuvo dispuesto a ser perseguido. Y hay una gran diferencia. Hay una diferencia en eso. Así que, aunque todos estos hombres están aquí,
Señor, y te den la espalda, yo nunca lo haré. Tal vez ellos te ofendan, pero yo no. Y a veces es más fácil, decía McLaren, llevar una gran carga para Cristo que una carga pequeña. Yo pienso en lo personal, si ustedes pueden buscar el versículo 37. Yo creo que para mí el problema de Pedro era igual que el de muchos cristianos hoy en día: la falta de oración y devoción a Dios. Fíjense lo que dice el versículo 37. Vino luego y los halló, ¿qué? Durmiendo. Y dijo a Pedro: Simón, duerme, ¿no has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en ¿qué? En tentación. Y ese es uno de los grandes problemas. Versículo 30, de cierto te digo que tú hoy, esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3. Y a pesar de su proclamación de que él nunca se escandalizaría, fracasó en lo que él pensaba que era su fortaleza, el coraje y el denuedo. Por medio de esta solemne advertencia, Jesús le dio a Pedro una oportunidad de poner atención y de considerar su propia debilidad. Y es triste porque muchas veces nosotros pensamos que somos muy fuertes, pero la Escritura nos dice: diga el débil, fuerte soy. Y una de las cosas que más a mí me administra es cuando Pablo, hablando de la guerra espiritual, en Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No en las mías. Yo soy débil. Yo soy de carne y hueso como ustedes. Pero cuando yo me fortalezco en el Señor es otra cosa diferente. Y de hecho Jesús dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo, que es otra promesa. Así que la autoconfianza en uno mismo es uno de los mayores enemigos de los cristianos. Por eso Jesús dijo: recuérdense, sin mí nada podéis hacer. No somos nada ni nadie sin Jesús. Versículo 31. Él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Así que Jesús sabía mucho más de Pedro que Pedro de sí mismo, y subestimó las palabras del Señor. Y esto fue lo que lo llevó a fracasar crasamente y negar a nuestro Señor Jesús más adelante. Y es interesante porque hay que recordar que este evangelio lo escribe Marcos porque Pedro se lo dictó. O sea, Pedro fue el que le dijo a Marcos: ponlo ahí. Obviamente ya Pedro restaurado. Y qué interesante, ¿verdad? Que nosotros podemos mirar hacia atrás y ver nuestros fracasos y decir: wow, gracias Señor, porque a pesar de que yo fracasé, tú nunca te diste por vencido. A pesar de que yo metí la pata en aquel momento, tú tienes misericordia de mí. Y tú querías que yo aprendiera de mí lo que no sabía, de cuán débil soy. Y eso me recuerda muchos años atrás, como pastor joven, con aquella
deseo de servir a Dios y con aquel deseo como el de Pedro, yo dije, no, yo jamás le voy a dar la espalda a Dios. Antes muerto. Fueron unas palabras que más tarde tuve que experimentar en mi vida y ver cómo mi vida se iba secando. Se iba secando. Y dejé de ir a la iglesia, siendo pastor. Dejé de ir a la iglesia. Porque pensaba que todas las iglesias, era un revolú grande. En Puerto Rico lo que hay es un revolú bien grande en las iglesias cristianas allí. Y yo me había prometido que no iba a ir más a una iglesia porque era una pedidera de dinero y era todo que super fe, que da para que Dios te prospere y bla, y entonces aquella burundanga. Y yo decía, no, ¿cómo Dios puede permitir cosas igual? Y me recuerdo que un día Dios me habló en el carro y me dice, acuérdate de Elías. Acuérdate de Elías. Hay todavía un remanente. Y fue cuando me llevó a Calvary Chapel, Puerto Rico. Y desde que yo entré aquel día en Calvary Chapel, Puerto Rico, yo empecé a llorar y a darle gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias. Gracias porque tú permitiste esto para que yo encontrara Calvary Chapel, sana doctrina. Wow, aquello era. Yo me encontraba nuevamente en mi primer amor. Y yo decía, wow, Señor, tú eres glorioso. Así que también todos decían lo mismo. Así que el apóstol Pablo, fíjense, advirtió en contra de esto. En 1 Corintios 10:12 dice, aquel que piense estar firme, mira que no caiga. Así que si tú crees que estás firme, ¿sabes qué? Es mejor que te agarres del Señor y le digas, Señor, crea a mí un corazón contrito y humillado, al cual jamás tú desprecies. Renueva un espíritu recto dentro de mí, Señor. ¿Cómo podemos aplicar esto, hermano? Hay 5 lecciones importantes que podemos aprender de este pasaje, de cuál debe ser mi respuesta ante las pruebas, ante las situaciones difíciles. Número 1, la importancia de la alabanza y la adoración es en nuestra relación con Dios. La alabanza y la adoración, hay poder. Hay poder. Número 2, aprende a escuchar a Jesús. Aprende a escuchar la palabra de Jesús, a obedecer y no a tratar de discutir con Dios, porque se colocará en una posición sumamente vulnerable. Número 3, la bendición. Este pasaje nos habla de la bendición y la seguridad que tenemos de que Cristo Jesús va delante de nosotros, preparándonos el camino, preparándonos un lugar para cuando esté todo listo, Él venirnos a buscar y llevarnos con Él. Número 4, conocer cuál es nuestra realidad espiritual. Nos ayudará a depender más de Jesús y de su palabra. No puedo pretender saberlo todo. Hay algo que a mí me ministra mucho de Pablo. Pablo, en sus primeros comienzos, dijo, yo soy el último de los apóstoles. En los primeros comienzos de su ministerio. Yo soy el último de los apóstoles. A medida fue caminando con el Señor, yo soy el último de los santos. Y cuando más se acercó ya a ese último día donde iba a ser decapitado, dijo, yo soy el pecador
número uno de todos. Pero qué bueno saber que aunque yo sea el pecador número uno, Él me ama y me ha transformado. Amén. Y número 5, confiar en Jesucristo y su palabra, no en mi autoconfianza. Eso nos ayudará a poder tener una perspectiva y una respuesta clara ante la prueba. Saber y caminar como Jesús caminó, firme, sabiendo que iba a aquella cruz, pero sabiendo que aquella cruz no era el final, sino que era necesario para que usted y yo hoy pudiésemos estar aquí adorando a Dios. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias. No hay palabras que puedan expresar nuestra gratitud hacia ti. Gracias porque tú nos has conocido y aún así nos has amado. Señor, gracias por tu palabra que nos imparte aliento, fuerza, Señor, para seguir caminando contigo, Señor. Señor, yo te pido que tú bendigas a tu pueblo. Señor, que tú Dios lo llenes de poder, del poder del Espíritu Santo. Que ellos puedan ir en el poder tuyo, Señor. De victoria en victoria y de triunfo en triunfo, Señor. Alabando y glorificando y exaltando tu nombre por tu grandeza y por quien tú eres, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a tomar un minuto. Vamos a orar también por el pastor Alejandro de Cuba. Me ha pedido oración. Tiene una condición muy seria con su riñón. Él tiene un solo riñón y su creatina está muy alta y él está en dolor. Tiene dolor, tiene muy serio. Es un muchacho joven con una pasión por el Evangelio, por Jesús, y nos ha pedido que oremos, así que yo creo que es justo y necesario que oremos por él, que oremos por María Cristina, que está hospitalizada. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por la vida de Alejandro, Señor. Gracias porque tú cruzaste nuestros caminos, Señor. Y gracias porque, Señor, de alguna manera u otra, tú tienes propósitos grandes en Cuba, Señor, y con Ágape Fellowship, Señor, y oramos, Señor, por sanidad para su vida, Señor. Que tú pongas tus manos ahí donde él está ahora mismo en su casa. Señor, que lo sanes, Señor. Que lo restaures, Señor. Que sanidad salga del trono de tu gracia, Señor. Sobre él y sobre María Cristina, Señor, que está con una bacteria en el hospital, Señor. Pedimos que tú te glorifiques, Señor, en sus cuerpos. Pedimos que, Señor, ellos puedan dar testimonio de tu poder, de tu gracia, Señor. De tu misericordia sobre sus vidas, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el Señor les bendiga, hermanos. Hoy sí hay café. Bueno, café de Puerto Rico. Cafecito que yo traje. Oh, coctelito de fruta. Eso está bueno. Así que salúdense, hermanos. Si hay alguien que quiera este libro, lo puede venir a buscar. Para que lo... Lo lees y
y se lo pasas a ella.